Estamos con el doctor Lorenzo Córdoba, coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Córdoba, la transición democrática en México ha pasado por el tamiz de las urnas, se habla de una transición votada. ¿Cuál es la valoración que usted daría en este proceso de cambio histórico que estamos viviendo? Antes que nada, muchas gracias, es un placer estar con usted, doctor Carbonell. La transición, yo creo que el balance final es un balance exitoso al final del día. Yo creo que a lo largo de 20 años hemos logrado construir condiciones en las que el voto es contado y se cuenta, con todo y que estamos todavía lejos de poder hablar de una etapa de consolidación democrática. 20 años de construcción institucional y de procedimientos electorales me parece que se reflejan en el hecho de que los ciudadanos con su voto deciden quiénes ocupan los cargos de elección popular. Hace apenas unos años parecía que había un proceso, una inversión de ruta, un proceso de construcción institucional en el cual las elecciones parecía que habían perdido esa capacidad, digamos, de transformación y de incidencia democrática en los ejercicios de gobierno. Hablo concretamente en el ámbito local, en donde el fenómeno que algunos hemos definido feudalización de la política, es decir, el empoderamiento luego de la caída de la gran figura del presidente omnipotente, el empoderamiento de los gobernadores. Y en algunas entidades habíamos visto un delicado fenómeno en el que todos los órganos de control, incluidos los órganos electorales, parecían obedecer la voluntad del gobernador y que las elecciones habían dejado de ser ese mecanismo democrático, digamos, de legitimación del poder. Sin embargo, lo que hemos vuelto a ver en tiempos recientes es cómo elecciones en donde había entidades, donde había cacicazgos muy acendrados, el poder del voto ha logrado generar el fenómeno de la alternancia. Yo creo que la prueba de que la vía electoral, la vía pactada a través del voto, la transición a través de las elecciones es algo que cotidianamente vemos se reproduce, particularmente porque fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, las elecciones competidas, los llamados gobiernos divididos, son una realidad a lo largo y ancho del país. En el plano federal, por supuesto, en donde ningún partido cuenta con una mayoría parlamentaria, en el caso de la Cámara de Diputados desde 1997, en el caso del Senado desde el año 2000, pero es un fenómeno que se ha replicado a lo largo y ancho del país. Me atrevo a decir que son contados los casos en los que seguimos teniendo una presencia mayoritaria o absoluta de un partido político. Si uno observa el mapa político del país, encontrará que es un mapa en donde la pluralidad, la diversidad política y estos fenómenos, insisto, típicamente democráticos como la alternancia, pues cruzan todo el territorio nacional. En suma, creo que la democratización, que no era pensable sino por la vía electoral, como un conjunto de reglas del juego para la convivencia pacífica y para el procesamiento pacífico de las diferencias políticas, ha sido una ruta exitosa, aunque sin lugar a dudas, digamos, nos evidencia, precisamente por lo exitoso de esta, nos evidencia la precariedad y los flacos avances que en otros aspectos que son indispensables para una plena consolidación democrática, como el tema de los derechos, como el tema de las garantías de estos, como el tema de la democracia en ámbitos distintos al electoral, como por ejemplo la vida sindical, etcétera, son todavía asuntos pendientes. Pero en síntesis, creo que la ruta electoral sí ha transformado diametralmente el país. Si me permites, para culminar, creo que me gusta siempre poner, digamos, como ejemplo, dos momentos de nuestra historia política que nos reflejan, digamos, el dramático cambio que hemos vivido. Las elecciones presidenciales de 1976 y las elecciones 30 años después presidenciales del año 2006. En un caso teníamos a un solo candidato que competía por la presidencia de la República, José López Portillo, que incluso llegó cínicamente a afirmar al inicio de su campaña que bastaba que su mamá votara por él para que fuera el próximo presidente de la República, lo cual, que es el drama que encierra el punto, era cierto. Y 30 años después tuvimos la elección más competida, más disputada y más cerrada en términos de resultados. Creo que esto habla de la profundidad del cambio político y es un cambio que operó esencialmente por la ruta electoral, ¿no?
En ese cambio político, en ese tránsito, han tenido un papel fundamental las instituciones encargadas de la administración electoral, los institutos electorales, los tribunales. ¿Cómo estamos en esa materia, doctor? ¿Qué valoración haría usted del trabajo que han hecho estas instituciones vertebradoras de la contienda electoral? A ver, yo diría que es en síntesis, asumiendo una visión panorámica, un trabajo bien hecho, los resultados están a la vista. Creo que el hecho de que el modelo institucional electoral y la operación de las elecciones se haya convertido en un referente, por ejemplo, en todas las misiones de asistencia electoral de 15 años hasta ahora del PNUD, de la Organización de las Naciones Unidas, y concretamente el programa de asistencia electoral del programa para el desarrollo del PNUD, pues, habla de que la construcción institucional no solamente es modélica, sino que es un modelo de exportación, que fue bien hecha. Es algo en lo que la tarea ha sido cumplida, me parece. Sin embargo, creo que este hecho, esta tarea bien hecha, no está exenta ni de riesgos a futuro, ni paradójicamente de regresiones. A mí me gusta plantearlo de esta manera. En la década de los 90 vivimos un proceso de construcción institucional de nuevos entes públicos que fungían en buena medida como órganos de control y que trascienden lo electoral. Por supuesto están los órganos electorales, pero ahí está la CNDH, ahí está un poco más tarde el Instituto de Información Pública, el IFAI, ahí está el Banco de México. En fin, creo que la ruta de los órganos constitucionales autónomos ha sido pues una ruta exitosa en términos de la transición, de construcción institucional en el proceso de transición. Pero y creo que en ese sentido la punta de este proceso de construcción institucional la han representado los órganos electorales. Es un proceso exitoso, es un proceso en el que se construyeron instituciones funcionales, dotadas de atribuciones, blindadas en términos de autonomía, pero no es un proceso, insisto, irreversible. Lo que hemos visto en los últimos 6-7 años ha sido una tentación operada en mayor o menor medida de un proceso inverso, y permíteme el abuso tal vez del lenguaje. Derrida, el constructor de la idea de deconstrucción, pues a lo mejor no estaría tan satisfecho del uso del término. Es un término que tiene que ver con la epistemología del lenguaje, pero creo que aplica simbólicamente al proceso, insisto, que debe alertarnos porque en algunas ocasiones se ha presentado ya en nuestro país. Es un proceso inverso al de construcción institucional que operó a lo largo de los 90 y primeros años de la década a partir del 2000, que podríamos definir como un proceso de deconstrucción institucional. Construimos instituciones, las blindamos, les dimos atribuciones, pero algo que era obvio, me parece, y que, digamos, en lo que no se puso gran atención, que era el hecho de que los titulares de esas instituciones tienen que actuar, digamos, no como representantes de intereses de parte, porque si no se desvirtúa toda la idea que está detrás de estos órganos, empezó a revertirse, y creo que hay un dato, un momento emblemático en este sentido, que es el nombramiento desafortunado de los consejeros del Consejo General del IFE en el año 2003. A partir de ahí me parece que la apuesta de los actores políticos fue por colocar en estos órganos más a representantes de intereses, más a correas de transmisión de partidos, de posiciones políticas determinadas, con lo cual se ha venido a vulnerar la institucionalidad electoral. Si a eso le sumamos que en el año 2006 fue un año en el que, además de la competencia y de la intensidad electoral, prevaleció en buena medida o se desplegó, se explayó la irresponsabilidad de muchos actores políticos que construyeron un discurso del fraude, de manipulación de la operación electoral con fines políticos, etcétera, encontramos un fenómeno de, digamos, pérdida de credibilidad. José Woldenberg utilizaba una frase muy emblemática que me parece que viene a cuento en este tema. Él decía que la construcción institucional y de la confianza es un proceso en el que se avanza micra a micra, pero en el que se puede regresar de golpe y kilómetros. En buena medida es lo que ocurrió después de 2006, y hoy tenemos instituciones electorales que nuevamente están en una lógica de tener que construir esa confianza, sin la cual, hay que decirlo con todas las letras, la elección
como un mecanismo democrático para procesar políticamente y pacíficamente las diferencias, simple y sencillamente no puede ocurrir. Entonces, creo que es importante subrayar el punto, evidenciar el punto, levantar la voz, para decirlo de alguna manera, para crear contextos de exigencia e impedir que estas tentaciones que están allí, permanentemente latiendo, efectivamente se concreten. Porque lo que nos va en juego simple y sencillamente no solamente es la deconstrucción de las instituciones electorales, sino eventualmente abrir la puerta a regresiones autoritarias. Lo digo para cerrar el punto con una metáfora. El boleto a la democracia no es un boleto solamente de ida, sino que eventualmente puede tener aparejado el tramo de regreso. Y sobre eso, precisamente de eso, precisamente hay que cuidarnos, ¿no? Doctor, además de su dedicación como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también imparte usted clase en la Facultad de Derecho. ¿Qué le podría decir a los universitarios en esta etapa del tránsito democrático de México? ¿Qué nos corresponde hacer como universitarios? ¿Cuál es el papel que debemos jugar? ¿Qué podemos aportar para que a México le vaya mejor, que creo que es el interés de todos? Sin duda, yo creo que es una doble tarea. Todos los universitarios somos ciudadanos y entonces tenemos una responsabilidad en el cuidado y en el fortalecimiento de nuestra todavía precaria democracia en ese doble papel. Como ciudadanos, los universitarios estamos llamados a generar ese contexto de exigencia, a entender que la democracia o que nuestra tarea en la democracia no se limita solamente a ir y votar cada 3 años, porque si solamente asumimos nuestra responsabilidad ciudadana de esa manera, a lo mejor habría tenido o tendría razón Rousseau, lo recordarás, cuando en el contrato social, criticando a la democracia, a la protodemocracia inglesa, decía: los ingleses creen que son libres porque van y votan cada elección, sin darse cuenta que después de haber votado, cuando vuelven a sus casas vuelven a serlos tan esclavos como lo eran antes. Yo creo que en la democracia el papel de los ciudadanos es no solamente el de cumplir con la obligación del voto, elegir a los representantes que van a tomar las decisiones por nosotros, sino también permanentemente, en el mejor de los sentidos, hacer política. Y esto significa ocuparnos de lo que está ocurriendo en los lugares donde se toman las decisiones, ocuparnos de los problemas nacionales, discutirlos, reivindicar el asociacionismo, no solamente en los partidos, sino en múltiples esferas de la vida social e incluso privada, como una tarea de construir democracia desde abajo. Yo creo que la vieja máxima de las, digamos, tradicional, la expresión aquella de nuestras abuelas cuando decían: en la mesa no se habla de política, hay que dejarla de lado. En la mesa también hay que hablar de política porque es una manera de construir ciudadanía. Y por el otro lado, en el otro plano, los universitarios estamos llamados, además de aquella otra función ordinaria, digamos, de los ciudadanos en democracia, a asumir que la universidad, y particularmente la Universidad Nacional, está llamada, en un contexto como el que atraviesa el país, de muchas crisis que se cruzan: crisis de seguridad, crisis económica, crisis de la política. En todas estas crisis estamos llamados a jugar un papel primordial por la siguiente razón. La UNAM constituye, me parece, un foro privilegiado de reflexión de los problemas nacionales, y además es un lugar en donde la pluralidad por un lado y por otro lado el privilegio, digamos, el observatorio privilegiado que constituye nuestra casa de estudios, nos debe hacer además llevar a cumplir o nos debe encaminar a cumplir la tarea de, 1, contribuir al diagnóstico de nuestros problemas, y 2, intentar construir colectivamente, con un discurso crítico pero responsable y objetivo, cuáles pueden ser las rutas para resolver todas estas crisis que nos atraviesan. Yo creo que el papel de la universidad en este contexto particular del país es doblemente importante, como una institución democrática per se, pero además como una institución, digamos, con una responsabilidad social como pocas en el país. Gracias por sus reflexiones y por sus palabras. Al contrario, doctor Carbonell, encantado.